Buenas noches, bendiciones, que el Padre te bendiga en esta hora. Estamos en otro mensaje, en otro estudio que el Padre ha preparado para su pueblo. Bendito Yahweh por nuestras vidas, por poder predicar su palabra, enseñar. Damos gracias entonces al Padre y vamos a ver en esta noche un tema importante de estudiar, de entender, que es la fe de Satanás. Y ese título es chocante, es un título que habían hermanos, que personas que decían qué significa la fe de Satanás. Y hoy vamos a ver bien este tema. Así que damos gracias al Padre, ya hoy día martes, y por permitirnos predicar su palabra, y que esta palabra pueda traer vida, esperanza, luz a tu vida, y que puedas entender más las Escrituras y el propósito del Padre en nuestras vidas. Así que estoy sin barba, me he sacado la barba por tema de trabajo, así que quizás si me ven de vuelta es por eso. Así que damos gracias al Padre y vamos a comenzar entonces dando gracias al Padre por todo lo que Él hace por nosotros, porque Él es bueno, su misericordia se renueva cada día, y a través de todo lo que vivimos, todo ayuda bien para los que le aman. Así que si estás pasando pruebas, dificultades, quiero decirte que el Padre tiene control y que todo está en sus manos. Así que bendigo tu vida, tu familia, que Yahweh te bendiga, que el Padre Celestial te bendiga. Y vamos a comenzar entonces con este mensaje que se llama la fe de Satanás. ¿Y qué significa la fe de Satanás? Primero tenemos que ir a dos palabras en su origen: fe y Satanás. Y cuando hablamos de fe, la palabra fe que nosotros conocemos en el español es una palabra en el hebreo, en el original, que es emuná. La palabra emuná tiene un conocimiento o un significado más profundo de lo que podemos conocer como fe. Y ya hace días yo vengo estudiando, enseñando la serie de Hebreos, Apocalipsis había sido anterior, de Hebreos, la serie de la epístola de los Hebreos, y en el capítulo 11 yo expliqué bien que el autor hablaba de la fe. Qué importante entender qué es la fe, y que con fe podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos agradarle a Él. Entonces, cuando leemos la Biblia en el español, vemos que fe es certeza, convicción y firmeza. Es decir, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve con los ojos naturales. Entonces, es certeza de lo que yo estoy esperando y estoy convencido que está en el mundo espiritual, o que Dios lo tiene, a pesar que mis ojos naturales no lo ven. Entonces, cuando hablamos de fe, estamos hablando de seguridad. Ahora, ¿qué es emuná? La palabra correcta en el hebreo es emuná. Emuná también tiene que ver con fidelidad, firmeza, seguridad y convicción. Es decir, que cuando uno pone la emuná en Yahweh, en el Dios de Israel, en nuestro Padre, hay una fidelidad de Él hacia nosotros. Y creer, tener fe y tener emuná es tener la convicción y la seguridad que lo que Dios dice es así. Entonces, cuando hablamos de fe, es tener la seguridad y la convicción de que es algo firme, seguro. Cuando muchas personas dicen, yo tengo fe en la Virgen María, yo tengo fe en el Gauchito Gil, yo tengo fe en varios santos, están poniendo su seguridad, su firmeza, su confianza en esos santos. Yo tengo fe en fulano de tal, en sultano. Ahora, ¿qué significa tener fe en Satanás?
es tener la seguridad y la convicción de lo que él dice es verdad. Eso es tener la fe en Satanás. Entonces, ¿quién es Satanás? Tenemos que ir a la Escritura. Y lo encontramos en Ezequiel capítulo 28, donde Ezequiel describe a un rey llamado rey de Tiro, pero está dando un ejemplo y un paralelismo con respecto a Satanás, que su nombre original es Lucifer, que significa lucero del día. Y ahí habla Ezequiel en el capítulo 28 que Satanás era un querubín grande y era protector del reino de los cielos, del reino de Yahweh, del reino de Dios. Y dice, y yo te puse en el santo monte y ahí estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos, pero se halló iniquidad en ti. Y ahí cuenta que se rebeló Satanás, Lucifer, lucero del día, y Yahweh manda fuego sobre él y sobre la tercera cuarta parte de los ángeles caídos, que eran ángeles de Dios, pero al ser consumidos por el fuego de Yahweh, por el fuego de Dios, directamente perdieron su belleza. Igual que Lucifer. Lucifer era un ángel, un querubín hermoso, que se vestía con piedras preciosas. Esas mismas piedras que se usó luego el sumo sacerdote Aarón, cuando Dios le dice que se vista de sumo sacerdote y tenga el pectoral con piedras preciosas. Entonces vemos acá que en el versículo 18 dice Yahweh, dice, pues yo te saqué a través de fuego, el cual te consumió y te puso como ceniza sobre la tierra. Y todos los que te miren sobre la tierra te temerán. ¿En qué sentido? Que perdió la belleza, perdió la gloria, el resplandor, la luz, la santidad de Yahweh y quedó como un querubín, como un ángel totalmente consumido por el fuego de Yahweh. Si bien todavía no ha sido juzgado, pero el fuego de Dios lo consumió, igual que los ángeles caídos. Por eso Satanás hoy en día es el príncipe de este mundo hasta que el Mesías regrese por segunda vez. Y él es príncipe de este mundo específicamente para los hijos de desobediencia, para los que no conocieron a Dios, que no conocieron al Mesías, que no fueron salvos, que no volvieron a nacer, que no aceptaron el Espíritu Santo. Son los que caminan en pecado y en tinieblas. Entonces, cuando hablamos de la fe de Satanás, estamos hablando de que todo lo que él diga, vos le creas y yo le crea. Eso es tener la fe puesta en Satanás. Y eso es la fe de Satanás. Porque Satanás es un impostor. Él copia todo lo que Yahweh ha hecho. Por lo cual, él saca verdades de Dios, de Yahweh, y las tuerce, las distorsiona agregándole mentira. Entonces, cuando él habla verdad, pero a la misma vez habla mentira, porque no puede hablar su verdad, porque él no es verdad. Él nunca puede hablar verdad. Si bien él habla verdad, pero la saca de su creador y le agrega mentiras. Por lo cual, Satanás también usa un arma espiritual o un don espiritual, si se puede llamar, también así, que es la fe, la emuná, la certeza, la convicción que uno puede tener en alguien. Entonces, Satanás busca en este tiempo y durante toda la historia que le crean a él, que le crean más a él y no a Yahweh y no a Dios. Entonces, ¿por qué puse este título? Porque Yahweh me dijo que Satanás también tiene su fe. Y también hay muchos que le tienen fe a él. Y a través de esto armé este mensaje.
Entonces vamos a comenzar con este mensaje. Y ahora ya sabemos lo que es la fe, que es certeza, convicción, firmeza de creer en alguien o creer en algo. Y Satanás es totalmente un ángel que está en rebeldía, alguien que está consumido por el fuego de Yahweh y que está esperando la sentencia para ser lanzado en el lago de fuego y azufre con los ángeles caídos. Entonces Satanás, para el pueblo de Yahweh, para los cristianos, para los creyentes, es un enemigo, es nuestro adversario, es mentiroso, es engañador y tiene tantas cualidades que son totalmente diferentes a nuestro Padre. Entonces, él en sí, lo que él va a querer hacer es totalmente engañar específicamente a los hijos de Yahweh. Engañar a los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener fe en Satanás? Si le creemos lo que él nos dice o lo que él nos muestra. Porque así como Yahweh nos habla a través del Espíritu Santo, también Satanás nos habla a través de demonios. Y muchas veces él nos habla, muchas veces él nos muestra diferentes cosas que nosotros hacemos mal, que nuestra familia hace mal, que tenemos problemas en la familia, en el matrimonio, económicos, de salud, etc. Y él nos habla, él nos enseña, él nos dice cosas y que muchas veces nos afecta, muchas veces lo escuchamos y muchas veces le hacemos caso y muchas veces terminamos creyéndole a él y no lo que Dios nos dice. Entonces, muchas veces como hijos de Yahweh caemos en este error. En vez de tener fe en Dios, terminamos teniendo fe en Satanás. Ahora, Satanás quiere que nosotros, que vos, que yo, le creamos a él de todo lo que nos dice y todo lo que nos muestra. Satanás siempre nos va a predicar, porque él sabe muy bien y conoce muy bien las Escrituras. Él es muy buen predicador, porque te predica una verdad distorsionada. Te predica una verdad con mentiras, con engaño. Él siempre te va a predicar, trabajará en tu concupiscencia, trabajará en mi concupiscencia, trabajará en nuestra mente, en nuestros deseos carnales y en nuestros sentimientos almáticos. ¿Y qué significa esto? Que él, para poder dañarnos, para poder desviarnos del camino de Yahweh, para poder desviarnos de la verdad de Dios, va a buscar herramientas para poder alcanzar su propósito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a querer hablar una verdad totalmente contaminada y va a trabajar en nuestra concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Muchas veces en las iglesias nos han enseñado de que todo es del diablo, todo es Satanás, y que cuando uno peca, cuando uno comete desobediencia a Yahweh, es porque fuimos tentados y Satanás nos hizo caer. Y no es todo así. Para que Satanás haga caer a los hijos de Yahweh, él trabaja con la concupiscencia de cada uno. ¿Y cuál es la concupiscencia? Es en sí nuestra carne, nuestro yo, nuestros deseos, nuestra naturaleza pecadora caída que tenemos a través de Adán y Eva. Cuando viene el Mesías a nuestra vida, Él nos perdona de todos nuestros pecados. Él nos limpia. Él nos santifica por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuestra naturaleza sigue siendo corrompida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Él? Desviarnos de la comunión con Yahweh, desviarnos de la comunión con Dios, de la comunión y de la llenura del Espíritu Santo, para poder darle lugar nuevamente
a la vida natural, carnal, a través de la concupiscencia. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? Es el deseo de cosas materiales y deseos carnales que nos llevan a practicar el pecado. Hay personas que tienen una concupiscencia de poder cigarrillo, droga, deseos sexuales o inmoralidad sexual, etc. Son desorden que uno puede adquirir a través de deseos carnales o deseos de la misma concupiscencia, la misma naturaleza pecadora que tenemos. Entonces, cuando hablamos de la concupiscencia, hablamos de la naturaleza pecadora que nosotros podemos adquirir. Y que eso lo vamos a tener siempre hasta que el Mesías venga por nosotros y podamos ser transformados en una nueva naturaleza. Entonces, él siempre, Satanás, nos va a decir una verdad contaminada. No existe la media verdad. No existe. La verdad es una sola. No hay verdad y un poco de mentira o media verdad. Hay una verdad sola. Una sola verdad. Entonces Satanás siempre va a querer envolvernos y engañarnos para poder desviarnos del propósito de Yahweh. Ahora, muchas personas, aún muchas religiones, no creen que Satanás existe. Que es un invento, que es algo bíblico, pero que el diablo, Satanás, Lucifer, querubín, caído, etc., no existe. Y si el hombre no cree que él existe, mejor para él. Ahí no entraría el ser humano o esas personas en tener fe en Satanás. Todo lo contrario, no creen en él, que él existe. Entonces, él se ríe, se alegra, porque él, ¿qué hace? Se disfraza de diferentes formas donde se le presenta al ser humano y termina engañándolo. No hace falta presentarse como un querubín totalmente consumido por el fuego de Yahweh. Ahora, luego está la mitología que aparece con cuernos, todo rojo, con tridente. Eso es mitología. Satanás realmente no es así. También están los ángeles caídos que se transforman en demonios, que son diferentes tipos de bestias, de seres espirituales raros, que han aparecido durante toda la historia, pero en realidad son ángeles que eran de luz y que ahora están en oscuridad. Entonces, Satanás se disfraza y se viste de muchas maneras. Ahora, un claro ejemplo es Génesis capítulo 3, versículo 4. Génesis 3, 4. Satanás se viste a través de una serpiente. No es que Satanás es una serpiente, se viste a través de una serpiente. Y le dice la serpiente a Eva. ¿Por qué? Y esto ya lo he enseñado en los estudios de Génesis. ¿Por qué le habla a Eva? Porque Eva tenía influencia sobre Adán. Pero el responsable ahí era Adán. Y Satanás le dice a Eva, por medio de la serpiente, come de este fruto, porque si tú comes, no morirás. Y ahí le dijo algo. No morirás. El día que comas del fruto, serás como Dios. Conocedora del bien y del mal. Primero, Satanás le dice, si comes de este fruto, no era una manzana, Muchos creen que era una manzana, no era una manzana. Dice que era un fruto delicioso, pero no se sabe qué fruto era. Pero él dice, si tú comes de este fruto, no morirás. Primero le dijo una mentira. Porque cuando Eva come y Adán come,
lo primero que hicieron es morir espiritualmente. Perdieron la eternidad. Cuando entra el pecado a través de la desobediencia, no entró a través de Eva, sino a través de Adán, que era la cabeza, que era el responsable. La muerte entra en el ser humano y Adán y Eva pierden la eternidad y la intimidad con Yahweh. Entonces, lo primero que sucede es que mueren espiritualmente. Y a través del pecado, la muerte lo toma o los apodera a ellos, a los seres humanos. Por eso nosotros, cuando vemos que envejecemos y morimos, es consecuencia de haber entrado el pecado a la humanidad. Entonces, cuando Satanás le dice esto, luego le dice: el día que comas del fruto serás como Dios. Otra mentira. ¿Por qué? Porque nadie puede ser como el Creador, ni el mismo Satanás. Y dice: y serás conocedora del bien y del mal. Y eso sí es verdad. Primero le dice, no vas a morir. Segundo, vas a ser como Dios. Dos mentiras. Pero luego le dice una verdad Satanás. Y le dice, conocerás el bien y el mal. Y es verdad. Porque ¿quién conocía el bien y el mal desde el principio? El querubín grande y protector, Lucifer. Conociendo el bien de Yahweh, se halló maldad en su interior. Entonces Satanás, cuando cae a la tierra, que es expulsado del reino de Yahweh, Satanás, conociendo el bien y el mal, ¿qué hizo? Contaminó la máxima creación de Dios con el mal. Entonces Satanás le dice, no vas a morir, vas a comer del fruto y vas a ser como Dios, conocedora de todas las cosas, y vas a conocer el bien y el mal, refiriéndose de que conociendo el bien y el mal era algo bueno, y no era algo bueno. Entonces, fíjense cómo Satanás la influenció a Eva de tal manera que termina diciendo ella, luego ahí en el capítulo 3, y vio que el fruto era bueno. ¿Y qué hizo? Comió del fruto. Entonces podemos ver cómo Satanás siempre se encargó de engañar a la humanidad. ¿Cuánta idolatría hay hoy en el mundo? ¿Cuántos dioses, cuántos santos que tienen diferentes nombres, pero atrás de todos ellos está Satanás y sus demonios? Entonces muchas veces Satanás, para hacernos caer, se va a disfrazar de diferentes formas. Miren lo que dijo Juan. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan, discípulo del Mesías, hermano de sangre del Mesías, y dijo, el diablo, Satanás, su padre, fue homicida desde el principio. ¿A quiénes les decía esto? A los fariseos. Cuando el Mesías le dijo, ustedes son generación de víboras. ¿Por qué? Refiriéndose a la generación de Satanás. Entonces dice, su padre es homicida, asesino desde el principio. ¿Por qué? Porque a través de Caín, Satanás se manifestó. Y ahí esto es otro tema para estudiarlo, que no voy a entrar ahora en detalle. Por algo dijo Pedro, porque Caín fue el hijo, o fue la descendencia del maligno. Entonces es otro tema para estudiar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que Satanás desde el principio siempre quiso arruinar el propósito y la creación de Yahweh. Entonces él siempre va a buscar la forma de hacernos creer que lo que él dice es algo bueno. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Porque no hay verdad en él.
porque él es mentiroso. No hay verdad en él. Él nunca va a poder decir una verdad. Si Satanás se presenta en nuestras vidas y nos dice una verdad, esa verdad viene del Creador. Pero él nunca puede decir verdad. Puede sacar palabras de Yahweh y usarlas para él mismo. Lo mismo que hizo en el huerto del Edén. Cuando él habla mentira, dice Juan, habla de su propia naturaleza. Su naturaleza es mentirosa. Hay muchos que aman la mentira porque son hijos de Satanás. Porque el padre de mentira es Satanás. Un hijo de Dios, un hijo de Yahweh, nunca puede vivir de mentira en mentira. Porque Yahweh no es mentira. Porque los hijos de Dios no pueden hablar mentira. ¿Pueden mentir como pecado? Sí, pero no vivir o practicar una mentira. Y dice Juan, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces todo lo que diga Satanás siempre será un engaño. No le creas lo que él te diga. No tengas fe en él. Porque si tú tienes fe en Satanás, él querrá hacer en tu vida lo que él quiera. Ahora miren lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. 2 Corintios 11, 14. Dice Pablo, Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. No es más un ángel de luz. No es más Lucifer, lucero del día, lucero de la mañana. Ahora, cuando el Mesías oraba con su Padre, cuando nuestro Mesías, nuestro amado, oraba al Padre, una de las oraciones que él siempre hacía es, te ruego, Padre, perdón, te ruego, Padre, que los guardes a sus discípulos del maligno y que los guardes de sus maquinaciones. Satanás maquina contra nosotros. A los que están en oscuridad y están perdidos, no se preocupa, pero a los que caminan en la luz, a los que quieren agradar a Dios, a los que quieren caminar en la verdad y no en la mentira, a ellos los ataca. Y él busca sus planes, sus maquinaciones para hacer maldad. Ahora podemos ver otro ejemplo, 1 Timoteo 5:14. Miren lo que dice Pablo. Hay jóvenes que se han apartado de la verdad. Hay jóvenes que se han apartado de la verdad y han comenzado a seguir a Satanás. Esto pasaba en el siglo I. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Se apartaron de la verdad, de Dios, de la palabra, de Yahweh, y comenzaron a seguir a Satanás. ¿Qué significa seguir a Satanás? Tener fe en él. Creerle a él. Una de las cosas que él siempre va a hacer en tu vida y en mi vida es condenarnos por errores que hemos cometido en el pasado. Aún en el camino de Yahweh hemos cometido errores. Satanás viene a acusarnos. Viene a acusarnos. Viene a en sí juzgarnos de cosas que hemos hecho mal. Pero nosotros tenemos que entender que para el que está en el Mesías, el que está en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay maldición, ya no hay juzgamiento, porque somos justificados por medio de su sacrificio, de su sangre, por medio de su vida, y ya no hay ningún acta contraria a nosotros. Entonces Satanás siempre va a buscar la manera de que nosotros, en vez de creer a nuestro amado Mesías, de creer en la palabra de Yahweh, le creamos a él. Miren lo que sigue diciendo Pablo, 2 Corintios 2:10. No ignores los ataques de Satanás.
no permitas que tome ventaja. No ignores los ataques de Satanás. Es importante entender cuando Satanás nos viene a tentar, cuando Satanás nos ataca, cuando Satanás nos quiere venir a predicar, nos quiere hablar mentira, nos quiere agarrar una verdad de Yahweh y distorsionarla. Y miren lo que dice 2 Corintios 4:4, sigue diciendo Pablo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento para que no vean la luz del Evangelio. Miren lo que dice Pablo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Satanás es el Dios de este mundo. ¿Saben por qué? Porque desde Adán y Eva, que le permitieron, que permitieron que el pecado entrara en su vida y que le den la autoridad a Satanás, Satanás siempre tuvo una autoridad espiritual sobre este mundo. Cuando vino el Mesías, vino a pagar el precio del pecado. La paga del pecado es muerte, por lo cual el Mesías murió por todos los pecados de la humanidad. Ahora, por otro lado, le vino a sacar a Satanás esa autoridad espiritual que obtuvo en el huerto del Edén. Por lo cual, Satanás ya no tiene autoridad sobre aquellos que están con el Mesías, que han nacido de nuevo y que tienen el Espíritu Santo. Pero sí tiene autoridad todavía sobre aquellos que tienen como dueño, como concupiscencia, el pecado. Es decir, los que viven en el pecado, los que practican el pecado y los que no han sido salvos por medio del Mesías. Ahora, Satanás sí tiene autoridad sobre ellos, pero no tiene una autoridad absoluta sobre aquellos que están con Dios, con Yahweh. Entonces Pablo está diciendo acá, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento ¿de quién? De la humanidad. Y cuando hablamos de entendimiento, la palabra entendimiento significa capacidad de la mente para aprender, entender o razonar y tomar decisiones. Entonces, hay millones de personas hoy en el mundo entero que no tienen entendimiento. ¿Para qué? Para las cosas espirituales. Porque Pablo dijo en Romanos, el hombre natural no puede entender y percibir las cosas espirituales. Porque para él, las cosas espirituales son locura. Entonces, es un privilegio poder estar en el camino de Yahweh, en el camino de nuestro Padre, entender su verdad, su palabra. Entonces tenemos entendimiento por medio del Espíritu Santo. Pero tenemos que ser personas con entendimiento y ser personas que velen, que estemos despiertos para que cuando Satanás nos hable, nos quiera predicar, nos quiera engañar. Entonces Pablo termina diciendo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento del ser humano para que no vean la luz de la palabra de Yahweh, del Evangelio de la salvación. Entonces los que tienen el entendimiento entenebrecido, como dice Santiago, ¿qué es entenebrecido? En tinieblas. No pueden entender lo más importante de esta vida. No pueden entender el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio, la luz de la salvación del Mesías no ha llegado a su vida. Y termina diciendo Juan, 1 Juan capítulo 5, versículo 18. Todo lo que ha nacido de Dios, todo lo que ha nacido de Yahweh, no peca. Y el maligno no los puede tocar. ¿Y cómo es esto? Juan dice, toda persona
que ha nacido en el Creador, en Yahweh, en el Dios de los cielos, ¿cómo podemos nacer espiritualmente? A través del Hijo de Dios, a través del Hijo de Yahweh, Yahshua, a través del Mesías. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, nuestra fe puesta en Él, en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Aceptarlo a Él como dueño y Salvador y esposo nuestro. Ahora, cuando le creemos y aceptamos su mensaje, su sacrificio, el Espíritu de Yahweh viene a nosotros y nos hace nacer en el Espíritu. Porque el Espíritu está muerto por medio del pecado. Cuando sucede esto, dice que Satanás, el maligno, no nos puede tocar. Es decir, que si Satanás nos toca, tenemos que ver dos factores. O le damos autoridad al pecado para que el pecado nos gobierne y se abran puertas espirituales, entonces ahí Satanás va a tener autoridad. Va a tener permiso, derecho para poder afectarnos. O si no, la otra es de que el Padre permita que Satanás nos zarandee, como le pasó a Pedro. Cuando el Mesías dijo, ha sido pedido que te zarandeen a vos, Satanás, le dijo a Pedro. Entonces, los que caminan en la luz, los que caminan en Yahweh, los que caminan en santidad, si no pecan, en el sentido de no darle lugar al pecado para que te gobierne, para que entre a tu vida y te empiece a traer oscuridad, te empiece a secar, quiero decirte que Satanás no puede tocarte. Porque el gran error es que cuando muchos leen este versículo entienden esto. Todo el que nace de Dios no peca. Y eso se refiere a no pecar como práctica. Porque pecar vamos a pecar todavía. Vamos a tener errores hasta que el Mesías regrese. Cuando dice que no peca, es que no practica el pecado. Porque el gran error es decir, no, yo ya soy santo, yo no tengo errores, yo estoy apartado para Dios. No, vos tenés errores también. Todos los tenemos. Entonces, para terminar el mensaje, quiero leer ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el final de Satanás y todos los demonios y todas esas almas que nunca aceptaron ni aceptarán al Mesías. Y fue arrojado Satanás y sus ángeles al lago de fuego y azufre, el cual engañaba al mundo entero. ¿Qué hacía Satanás? Engañaba al mundo entero. Y esto lo hace desde Adán y Eva en el huerto del Edén hasta ahora, hasta que el Mesías regrese a buscar a su novia. Entonces, para poder terminar este mensaje, ¿qué es la fe de Satanás? Es que vos le creas y yo le crea todo lo que Él nos diga, todo lo que Él nos muestre, todas las acusaciones que nos hagan, todo el engaño, las mentiras que Él nos pueda llegar a decir. Y poder entender que a pesar de nuestros errores pasados, a pesar de nuestras equivocaciones presentes, el amor de Yahweh, el amor de Dios, es tan grande a través de su Hijo, que dio a su propio Hijo para perdonarnos, para salvarnos, reconciliarnos con nuestro Padre y volver a tener una intimidad con Él como la que tenía Adán y Eva antes de pecar. Así que el Padre te bendiga. Gracias por estar conectado. Perdónenme si estoy un poco cansado, estoy un día largo, pero hemos cumplido con el mensaje que el Padre me ha dado y poder entender que podemos llegar a tener fe en Satanás y no darnos cuenta. Así que cuidado con esto y que nuestra fe sea puesta solamente en nuestro Padre Celestial, en el Dios de Israel, en el Padre
creador de los cielos y la tierra, en su nombre hebreo, Kadosh, santo, Yahweh, el gran yo soy. Así que Yahweh te bendiga, que bendiga tu vida, tu familia, tu trabajo, tu economía, todas las áreas de tu vida. Gracias por estar conectado. Cualquier duda o consulta me escriben en privado y estaré respondiendo en el momento. Así que nos vemos en la semana en otro estudio y que tengas buenas noches. Shalom, bendiciones.